En el cuento que da título al libro El árbol de la sombra fría, asistimos a la narración colectiva e intergeneracional sobre el origen cósmico de un árbol en la colonia Progreso. Según Doña Eva, se trata de los restos de un robot caído del cielo, pero la historia no deja de ganar matices, perspectivas y personajes. En el árbol de la sombra fría, Irán de la Peña, con quien vamos a platicar a continuación, pues despliega un muestrario de humor y ciencia ficción que da otra vuelta de tuerca a la literatura norteña. Irán de la Peña es narrador y docente. Su trabajo aparece en la antología del primer certamen de literatura para niños escribiendo para el futuro 2018 y en Vacunas contra la Poesía 2020 y ha colaborado en diversas publicaciones como Bitácora de Vuelos, Revista Plástico, Sinosargo, entre otras publicaciones. Y bueno, vamos a platicar sobre el libro El árbol de la sombra fría, bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, y le damos la bienvenida a Irán. ¿Cómo estás? Hola, Sael, muchas gracias por el espacio. Igual un saludo ahí a todo el foro. Y bueno, sí, vamos a hablar de este libro que, bueno, ya tenemos por acá. Y muchas gracias de nuevo. Platícanos precisamente cómo surge el árbol de la sombra fría. Bueno, esta colección de cuentos, la idea es poder hacer, plantear ciencia ficción que suceda en un territorio muy específico de este país, un punto geográfico muy específico de este país, que es el norte, más preciso todavía la frontera norte de este país. Y bueno, ahí las preguntas que me hice al momento de escribir, de plantear todo lo que aparece acá, es, bueno, ¿qué pasaría si se plantea en efecto ese tipo de ciencia ficción? ¿Qué recursos tendría que utilizar? ¿Qué personajes tendría que utilizar? ¿Cuál sería el lenguaje de esos personajes? Y bueno, a partir de esas preguntas conscientes y muchas otras necesidades inconscientes, surgen estos 5 cuentos que están reunidos en el libro. ¿Cómo definirías tus cuentos? ¿Como ciencia ficción o microficciones o microcuentos? Sí, bueno, en cuestión así de subgénero, supongo que hablaría de ciencia ficción. A algunas personas esa etiqueta les parece incómoda y utilizan más como todo esto de la ficción especulativa, ¿no? Pero a mí me parece que ciencia ficción una etiqueta suficientemente amplia para hablar de estos temas y bueno, en cuestión de si son como minificciones o otra cosa, eh, pues depende mucho de diferentes tradiciones cuentísticas, pero sí, o sea, lo que van a encontrar aquí son cuentos, tal vez no propiamente cuentos cortísimos, pero sí ahí dentro de esta tradición de aliento, pues sí, aliento más bien corto, de ciencia ficción. En qué te inspiraste para crear el cuento que le da título al libro? Eh, bueno, en ese cuento lo que quería dar a entender, lo que quiero trabajar es el genio que tiene las personas, ¿no? O sea, como colectivamente hablando, para poder generar una historia, ¿no? Para poder generar también una leyenda, ¿no? Como que el mecanismo de narración en esta historia, para decir un poco de ella, habla sobre una nave, una supuesta nave espacial que se estrella a un lado de un canal y la leyenda local dice que se transformó en un árbol. Entonces, ahí, digamos, la inspiración son pues, algunos recuerdos ahí de infancia, ¿no? De ir a pasar el rato ahí como a un lado de un canal, donde en efecto existía un árbol y pues, tenía una forma de un robot, ¿no? Tenía una forma humanoide. Entonces de ahí surgen como estas imaginaciones, recupero como un poco toda esta cuestión del recuerdo, de lo geográfico, los canales de riego, eh, y lo transformo o es mi idea que pudiera más bien transformarlo en
relato como un bastante coral, ¿no? Donde participan diferentes personajes aportando a una sola historia, ¿no? ¿Mm? Pero sobre el mecanismo, la inspiración está en la forma en la que cuentan historias todos los días las personas, ¿no? Esa es lo principal. ¿Mm? En uno de los cuentos, La ciencia dura, hablas de un personaje que es antropólogo espacial. ¿Cómo creas Sí. tus personajes de tu libro y con quién o cuál cuento te identificas? Eh, eh, en este caso, como de antropólogo espacial, es un poco también pensar, especular sobre cuáles serían profesiones del futuro si existiera el viaje espacial, ¿no? Entonces creo que ahí responde mucho la creación de personajes a el objetivo que van a tener en el cuento, ¿no? La función, digamos, que cumple, que determinados personajes cuenten o no una historia. Entonces, en este caso, de viaje y todo esto, pues lo planteo ahí como un científico social, como cibernético, ¿no? Que tiene ciertos conocimientos y se puede ir acá, pero siempre procuro pensar, ¿no? En cuál va a ser su finalidad en el contar una historia y qué requiere ese personaje, ¿no? Para poder contar esa historia de buena manera o de forma interesante o de forma chistosa, ¿no? O sea, como que hay diferentes necesidades. Entonces, obedece también muchísimo al papel que cumple en el cuento. Eso es lo primordial. No siempre se logra, pero es lo que se plantea. ¿No? ¿Hubo cuentos que hayan quedado fuera de este tomo? Sí. Por ahí en el proceso de edición queda fuera un cuento también, que era también como él tenía un factor de ciencia ficción también como muy sutil. Entonces, nos pareció en su momento que funcionaba bien esta combinación de 5 cuentos, ¿no? En ese orden, ¿no? Y quedan estos acá. Entonces, pero sí, o sea, y yo mismo sigo trabajando en cuentos que se pueden clasificar como ciencia ficción o están en una zona muy limítrofe. Entonces, esa es parte también de la obra que estoy trabajando en estos momentos. Platícanos sobre la ilustración de la portada, el robot del primer cuento. Oh, ya, la portada la elaboró, bueno, la ilustró Carlos Dazul, ilustrador, que también tiene una página de cómics increíble que se llama Changos Perros. Entonces ahí está colaborando, bueno, no, ahí más bien está creando constantemente. Y bueno, hay un robot en este cuento que básicamente llora, ¿no? Se lo miran llorar. Hay varios, bueno, hay una testigo y hay diferentes personas que narran sobre que lo vieron llorar. Entonces aquí me agradó mucho que el robot esté llorando, ¿no? Aparecen ahí como lágrimas por toda la portada. Entonces, hace referencia específicamente a eso y, bueno, no propiamente es, digamos, producto de la imaginación ahí del ilustrador, porque en ningún momento digo cómo luce el robot, ¿no? Entonces creo que también me gusta que quede también en la imaginación de algunas personas la imagen que pudiera tener ese robot o ese árbol. Entonces aquí este fue la interpretación que hace el ilustrador, ¿no? Eh, ¿Qué tan complicado es escribir sobre ciencia ficción? ¿Qué autores han sido tus influencias? Eh, con la primera pregunta sobre la complejidad, creo que el truco, ¿no? O la trampa, el obstáculo que puede estar ahí de repente es que no tengas elementos para describir algunas de las tecnologías que quieres describir, ¿no? O a lo mejor no encuentras como formas de establecer metáforas tan sencillas como lo sería tal vez en otros géneros, en otros subgéneros, ¿no? Entonces, creo y digo, mucha literatura también lo hace, pero requiere también un poco de investigación, ¿no? De buscar cómo funcionan algunas cosas para no decir ahí por ahí alguna barbaridad, ¿no? Sobre todo considerando que dentro de los lectores de ciencia ficción hay eh, gente muy atenta a todos los detalles tecnológicos, ¿no? Igual.
eso creo que es como algo complejo, ¿no? Hablar de repente de tecnologías que no existen, pues sí tienes que inventar muchísimo de tu parte, pero en un territorio de lo viable en algunos casos, o irte al otro extremo, que es como el fantasy total, ¿no? Una cosa ahí puramente imaginativa, también es una opción. Y sobre algunos de los autores que comencé a leer. Recuerdo muchísimo, o sea, el que tengo más presente en estos momentos, este Chiang, este autor americano. También me gusta mucho el trabajo de Octavia Butler, porque justo también creo que toma una parte muy social, ¿no? O una parte muy crítica en una clave de ciencia ficción. Entonces, eso es interesante. Y también hace algunos años, ¿no? También me adentré en las literaturas de China, ¿no? Como algunas de las propuestas que se hacen desde la ciencia ficción china. Y pues sí, ¿no? O sea, ellos desde la ciencia ficción están hablando de todos los problemas que representan las contradicciones de una sociedad que es milenaria, que es compleja, que vive en un sistema eh, eh, socialista, pero que también es de hiperconsumo y de hiperproducción. Entonces, esas cosas también me parecen muy interesantes. Casos específicos, Hao Jing-fa, me parece que es el nombre de la autora. Eh, entonces, ese tipo de lecturas son las que me han inspirado últimamente, ¿no? Ursula K. Le Guin, por supuesto, ¿no? Y son los que pienso también en estos momentos. Mm. Eh, ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Te gustaría escribir cuento, más cuento, novela? ¿Qué temáticas te interesan ahora? Sí, no, dentro de las temáticas sigo como en cuestiones que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con lo social, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que siempre estoy rescatando. Y en cuestión del formato, del género, sí, sí, trabajo mucho cuento, es por lo general lo que siempre estoy trabajando. Y por ahí sí tengo como algunos proyectos de novela, de momento no novela de ciencia ficción, pero sí novela. Entonces sigo trabajando en ambas cosas, ¿no? Mi giro siempre es mucho más narrativo. Por ahí en ensayo, digo, como el libro se publica en Tierra Adentro y en el Fondo de Cultura Económica, hay un espacio ahí en Tierra Adentro, la revista digital, donde también publico ensayo. Entonces estoy en esa sintonía de momento. Eso es lo que hago, ¿no? Pero sí, mi vocación es más bien como muy narrativa. ¿Tendrás encuentros con los lectores? Siempre, pues, hay lectores que ya gustan de tus letras, pero siempre hay públicos nuevos. Y un libro como este, pues sin duda se tiene que, pues digamos, intercambiar puntos de vista, ¿no? Sí, o sea, creo que se da mucho para eso. Y sí, o sea, hay toda un esfuerzo muy importante de promoción. Entonces, sí, pronto estaré ahí en la Feria del Libro de UABC. En abril también bueno, voy a estar con el libro eh, en, en- en Ciudad Victoria, perdón, Tamaulipas. Hay ahí también hay unas ferias también muy interesantes que se realizan en universidades o en facultades también acá de la UNAM en Ciudad de México. Y ahí es muy bueno, ¿no? Como la interacción con los estudiantes. Y sí, me parece como muy importante hacer esos encuentros, ¿no? Entonces sí, también estoy buscando, pues eso, ¿no? Llegar a los lectores, que se intercambien esos puntos de vista que mencionas y, pues bueno, que se pueda leer y que alguien encuentre algo, ¿no? En estas letras. Algo pues que gustes agregar, comentar, ¿por qué leer El árbol de la sombra? Eh, bueno, por qué leerlo? Mi statement, ¿no? Como más importante sería que aquí se puede encontrar una dimensión o una visión del territorio norte de México, específicamente la frontera, que no obedece a las tendencias, ¿no? Ni siquiera siento que sea como una
necesidad, siento que es una tendencia, ¿no? De escribir sobre el norte y de escribir procesos violentos, procesos de narcotráfico, procesos de migración misma. Digo que en estos cuentos también hay, retomo como un cliché que quiero retrabajar el aspecto de la migración, pero por ahí los lectores encontrarán que está en otro, está en otro canal esta migración, pero igual, ¿no? O sea, como que son los grandes temas de la frontera, los grandes temas del norte, eh, pero creo que eso, ¿no? O sea, el acercamiento siento que aportaría eso, ¿no? Que no necesariamente estoy hablando únicamente de eso y que eso no es como un rasgo o el único rasgo de identidad que podemos tener por allá. Entonces creo que eso, y sobre todo para lectores tal vez que puedan ubicarse en esos puntos geográficos, también conocer, ¿no? Que pueden escribir de lo que se les da la gana. Y eso me parece de entrada algo que hay que defender, ¿no? Escribir lo que se nos da la gana sin atender, digamos, a estas tendencias geográficas o de origen de alguna ciudad, ¿no? Pienso en Tijuana, Juárez, ¿no? Tienen esta historia, tienen esta cosa de violencia, tienen esta cosa del narcotráfico, pero pues no es lo único que hay para contar, ¿no? Entonces, eso sería. Pues te agradezco, Irán, y finalmente, pues tus redes sociales, Twitter, más. Sí, en Twitter, que es donde de repente comparto ahí cosas de promoción, cosas del libro, aparezco como bot al carbón, así como suena, ¿no? Bot al carbón.